Vamos a finalizar la porción que estamos estudiando con el tema cómo enfrentar los días previos al gran día de retribución. Es decir, a la luz de que estamos estudiando cómo las señales que se han venido dando para advertirnos del gran día de retribución, es decir, cuando el Señor aparezca en su segunda venida para el juicio definitivo, el juicio final, cómo, según nuestro Señor, deberíamos afrontar estos tiempos. Debo decir que la Biblia y estos acontecimientos no nos fueron dados para llenar nuestra curiosidad. Lo que la Biblia dice no puede ser tomado como material de especulación para teorizar y para ponernos un tema en los labios, para suponer cómo se han de dar las cosas al final de los tiempos y cosas así, sin ninguna repercusión real sobre la manera como debemos vivir. Antes, creemos que el Señor nos da esta información, no la información completa, pero al menos la información que usted y yo debemos tener en cuenta para que nuestra manera de vivir se ajuste a lo que el Señor quiere. Nos encontramos ante un texto que demanda tener mucho cuidado en su interpretación y nos preguntamos cómo el Señor Jesucristo espera que nosotros vivamos a la luz del gran día que se acerca. A medida que se acerca el gran día de su segunda venida y su juicio final con Él, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo enfrentar estos días? En este punto quiero hacer una distinción o una diferencia, y es la manera como debe vivir aquella persona que no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. ¿Cómo debería vivir esa persona que hasta el día de hoy, pese a que es testigo de todas las cosas que Dios hace en el mundo, permanece en incredulidad, que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados para venir a creer en Jesucristo como su Salvador? Y la diferencia que este mismo texto nos marca de cómo una persona que cree en el Señor, que es discípulo del Señor, debería vivir estos días. Empecemos entonces con el primer asunto, y es cómo debería vivir, qué debería hacer aquella persona que permanece hoy día en impenitencia. Cuando hablamos de impenitencia, estamos haciendo referencia a la condición del que no se ha arrepentido de sus pecados. Así que me dirijo al amigo, a la dama, al caballero, que quizá está aquí y que por algún tiempo se ha acercado a escuchar la palabra de Dios. Solo usted y Dios quizás conocen el motivo por el que ha estado aquí, quizás por religiosidad, quizás porque algo en su corazón le impulse a escuchar la palabra de Dios. Usted mismo es testigo que las palabras del Señor Jesucristo se cumplen al pie de la letra. El Señor afirmó que en la medida que se van acercando los días al día final, habría convulsiones en la sociedad, revueltas, sediciones, que una nación se levantaría contra otra, que un reino contra otro reino. El Señor mismo dijo que a medida que nos vamos acercando, estas cosas se intensificarían, como habría terremotos, pestes, hambrunas, como aún la misma naturaleza se iba a levantar de manera que el hombre iba a sentir su rigor y temer estas cosas. También usted ha sido testigo de cómo las palabras de Cristo se han cumplido al pie de la letra
que los discípulos del Señor están siendo perseguidos. Es increíble ver cómo hoy naciones donde es permitido cualquier otra cosa, el cristianismo y los valores cristianos hoy día están siendo perseguidos ferozmente. Quizás para tomar de uno de los últimos acontecimientos, usted fue uno de los que en la pandemia, cuando estaba en su mayor índice, se aterrorizó por la suerte que usted iba a correr. Quizás fue uno de los que cuando vio el peligro tuvo mucho miedo y se escondió y tuvo paranoia por un tiempo. Quizás es usted un individuo que ha vivido para presenciar las convulsiones de este mundo y no ha sido ajeno, pese a que la Escritura dice que para las cosas del Espíritu una persona no creyente está muerta. Para las trompetas de Dios todo el mundo las puede escuchar. Estos asuntos, estas señales que usted ha vivido y vivirá, y si muere antes de que el Señor venga, los próximos seguiremos viviendo, son o nos dan un sonido que todos podemos oír, cristianos y no cristianos. Y son estas cosas que el Señor introduce en nuestros corazones. Yo le animo esta mañana a que no vuelva a sacudir su cabeza para pensar en otro tema, sino que enfrente estas cosas. Porque cuando la alarma suena, cuando las alarmas comunitarias suenan aquí en Bogotá, imagino que uno no queda tranquilo, sino que sabe que algo está pasando afuera. Cuando una alarma suena, algo está pasando. Y cuando estas cosas no han dejado de pasar y se vuelven más intensas, más cercanas a nosotros, no sería sabio dejarlas pasar. Recuerdo que hace mucho tiempo los judíos fueron advertidos acerca de un día de juicio para ellos. El Señor vaticinó que un día vendrían a destruir su tierra y les dijo que estuvieran pendientes de algunas señales que iban a acontecer. Lo que sí no se deberían dar el lujo es de empezar a pensar en esas cosas cuando vieran los ejércitos rodear Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando ya los ejércitos estuvieran alrededor de Jerusalén, ya nada podían hacer para librar sus vidas. Pero usted debe aprender de la historia que este pueblo que fue advertido, el Señor estuvo para los años 30 hablando estas palabras. Y la destrucción de Jerusalén que finalmente se llevó a cabo fue en el año 70. 40 años de paciencia el Señor dio. 40 años para que las personas creyeran en sus palabras, meditaran en estas cosas. Pero ¿qué nos dice la historia, queridos amigos? Que ese pueblo, al que el Señor le vaticinó que le iban a destruir su nación, a las que el Señor le dijo que estuvieran pendientes de las señales, pero que no se dieran el lujo de esperar hasta que su tierra fuera rodeada porque era tarde, lamentablemente solo un grupo, un remanente de personas hizo caso a la voz de Jesucristo. Llegaron los ejércitos a rodear Jerusalén y entonces fue demasiado tarde. Estas personas se confiaron en lo que sea que se hayan confiado. Quizás dijeron, bueno, pasa el tiempo, pasan los años y no vemos que nada ocurra. Quizás se dieron una falsa seguridad cuando por un momento tuvieron más fuerza que Roma y lo sacaron de su tierra, lo que no había pasado por muchos años. Quizás se dieron la seguridad de decir, pues somos Jerusalén, aquí está el templo, Dios no puede permitir que su templo sea destruido, su remanente disperso. Sea lo que sea, el Señor les advirtió que ese día no lo podrían esquivar, pero ellos no hicieron caso de su palabra.
Cuando la gente vio los grandes ejércitos rodear la ciudad, ya era tarde para salir de allí y escapar por su vida. El Señor les dijo, versículos 29 y 30, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. El Señor a veces puso ejemplos del mundo natural para llamar la atención y dijo, ¿cómo es que ustedes son tan sabios para decir? Bueno, todavía hoy día el campesino puede hacerlo. Mira al cielo y dice, va a llover, va a ser sol. ¿Cómo es que los hombres somos tan sabios para saber más o menos qué clima va a ser? Pero cuando vemos las señales que el Señor da en este mundo, cerramos nuestros oídos. ¿No da esto una enseñanza al hombre? Ninguno puede decir que no ha escuchado el sonido de las trompetas. De hecho, si algo por la misericordia de Dios hemos experimentado de 2 años acá, es la intensidad con la que estas cosas, al menos nosotros, las hemos vivido. Más si usted vive en Suba, es lo que le quiero decir. Más cerca ha vivido tantas cosas feas aquí. No solamente un incremento de lo que ya era común entre nosotros, sino que desde hace algún tiempo acá, usted mismo ha sido testigo de cómo todas y muchas de estas cosas, siendo Suba uno de los lugares más azotados por la pandemia en Bogotá. Son avisos. Y yo le pregunto, ¿cómo los ha tomado usted? Usted debe meditar en estas cosas, pero no se puede dar el lujo de empezar a meditar sobre ellas cuando el Señor Jesucristo aparezca en el cielo por segunda vez, porque entonces, para ese momento, ya será muy tarde. El punto es que usted y yo vamos a darle cabeza a esto, vamos a meditar sobre esto y vamos a escuchar la voz de las trompetas. Pero el asunto es cuándo lo va a hacer. Si cuando hay oportunidad de salir librado de la ira que viene, o cuando el Señor aparezca, y cuando aparezca entonces muchos van a decir, entonces sí era verdad, pero entonces ya será tarde. Para ese momento, ya reflexionar, ya pensar, ya empezar a concluir las cosas, será demasiado tarde porque cuando el Señor aparezca por segunda vez, vendrá en una nube con poder y gloria para traer el juicio definitivo. ¿De qué le servirá a usted decir en ese día, oh, sí era verdad? Ah, era verdad las señales que antecedían a su venida. Ah, algo en mi corazón sí me decía que yo debía pensar en mi alma, ya que es muy tarde ahora para hacer eso. ¿Qué hará usted cuando se dé cuenta que la palabra de Cristo no pasó? Pues cielo y tierra pasarán, pero no sus palabras. El Señor aparecerá, metafóricamente hablando, con ojos de fuego. Lo que quiere decir es que nada quedará fuera de su vista penetrante y usted no tendrá ninguna excusa porque en lo profundo el Señor le puede decir, usted sí escuchó. Recuerde tal asunto, tal otro, que usted sí sintió en su corazón una punzada de que debería pensar en su alma, en su corazón. El Señor le mirará y le podrá decir con certeza que usted sí se conmovió por el sonido de las trompetas pasando, pero que no se arrepintió cuando era tiempo. Piense que usted, vamos a suponer que no está vivo para ese día, pero es de las personas que morirán antes que el Señor aparezca por segunda vez. La situación es exactamente la misma, porque dice la palabra de Dios que inmediatamente alguien muere, pasa a la presencia de Dios a dar cuenta. Y de la manera que está establecido, Hebreos 9:27,
y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted puede olvidar eso, usted puede pensar que eso no existe, usted se puede reír de la muerte como esta mujer que hoy iba a ser muerta, pero que le negaron. Con la misericordia de Dios, más responsabilidad, más tiempo para que considere. Usted puede mirar a la muerte y reírse para las cámaras, pero delante de la muerte todos tememos. No se deje llevar de la fotografía. Tan pronto muera, estará delante de Dios para dar razón de su vida. Así que, sea que usted muera, antes de la segunda venida estará delante del juicio de Dios. O sea que usted esté vivo para cuando el Señor aparezca en las nubes donde todo ojo le verá, entonces afrontará el juicio. Déjeme tomarlo de lo último, como le dije. ¿Acaso usted no llegó a pensar en su propia muerte cuando amigos y familiares enfermaron de COVID? Dígame si fue tan duro de corazón como una piedra para no ver a gente enferma y temer en el corazón y decir, ¿y si me enfermo? Dígame si fue tan duro de cuando vio morir su familiar o su amigo, su conocido o su vecino de COVID, usted no pensó en su propia muerte. Y si usted es como todo el mundo moral, pensó en su propia muerte, usted no tiene excusa porque sí escuchó lo que el Señor quería decirle. Amigos, si usted muere hoy, ¿qué pasa? Y tengo una gran prueba de esto, porque en los momentos donde la pandemia reció más fuerte, tuvimos muchas conexiones en internet, mucha gente frecuentándonos, como sensibles a buscar a Dios, porque era el momento, había urgencia, parecía que les llegó su apocalipsis a ellos. Ninguno de ellos va a poder decir, no escuché, o no supe qué es lo que el Señor, a dónde me enviaba a mirar. Ninguno de ellos. Pero pasado el tiempo le pregunto, ¿qué ha hecho con ese sonido que escuchó? ¿Qué ha hecho con esas reflexiones que tuvo? ¿Qué hizo con los pensamientos de la eternidad que lo acogieron, que lo asustaron, que lo hicieron meterse en casa para huir de la muerte? ¿Qué hizo con esas llamados de atención? Debo decir, para su bien, que usted para morir no necesita tener COVID, sino estar vivo. Entonces, hoy o mañana usted partirá. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha vivido? Deseo llamar su atención porque el Señor dice exactamente qué debería usted hacer y evitar. Versículos 34 y 35 de Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos. Querido amigo, mire por usted mismo esta mañana. Considérese usted mismo a la luz de esto. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo, es decir, una trampa, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. En la mitad de estas palabras, permítame decirle que el Señor está diciendo. Estas palabras nos dicen que cada uno debería ver por sí mismo. Y en esto de la salvación, hermanos, aunque tengamos una dimensión comunitaria y una solidaridad con nuestros padres, hijos, amigos, primos, en esto de la salvación a cada uno le toca ver por sí mismo. La fe del Padre no salvará al Hijo. La fe del Hijo no salvará al Padre. Cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. Y en esto de nada le servirá a usted decir, pero yo quería seguir a Cristo, pero mis padres no.
y no quería desafiar a mis padres. O la esposa decir, yo quería seguir a Cristo, pero mi esposo no. Pero preferí llevar a mi esposo por la buena. Mirad por vosotros mismos, porque no hay excusa delante del trono de Dios. Usted va a responder por usted mismo el día del Señor, el día del juicio. Mirad por vosotros mismos. Sí, hay que tener compasión, hay que hacer las cosas con sabiduría, con nuestra familia, etcétera. Pero al final usted no tendrá ninguna excusa delante de Dios. Mirad por vosotros mismos. Pero mirad que, por un lado, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Son dos palabras que nos están indicando que aquellas personas que a pesar de que están viendo todas las señales y escuchar las trompetas de Dios, se dan a sus deseos, a sus lujurias, a sus entretenimientos, esos pecados de vicio, de perdición, de placeres carnales. Sí, aquí se habla de glotonería y embriaguez, pero entienda el principio que nos está hablando. Glotonería, vivir para el vientre, el placer de comer, pero no es solo para llenar su apetito. La glotonería es pasarse de eso, y la embriaguez es más que beber, es pasarse, es hallar el placer en la bebida, pero esto nos lleva a este principio de las personas que pese a lo que Dios está haciendo hoy, ¿qué hacen ahora? Sí, por un tiempo, por tomarnos al menos de lo último que nos pasó, por un tiempo temieron, se volvieron religiosos, tomaron sus Biblias en sus manos. Pero hoy que usted ve, otra vez, la gente no luchó tanto porque abrieran las iglesias, porque abrieran los bares. La gente no estuvo tan preocupada porque se abrieran los colegios como porque se abrieran los centros de diversión aquí y allá y los estadios. Usted puede ver, yo en mi casa a una cuadra tengo 4 lugares donde la gente bebe. Y hay que verlos que en la pandemia eso no había nadie, parece que Biblias regalaban porque todos estaban en casa leyendo. Pero hoy día, sin mentirle, en el lapso de una cuadra pueden haber hasta 100 personas bebiendo en la calle. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde quedó? Hoy día la misma gente que vivía para sus placeres sigue haciéndolo ahora. Allí están ocupados en cómo disfrutar la vida, cómo pasear, cómo sacarle el mayor jugo a estas cosas, el entretenimiento, la distracción, los vicios, los placeres carnales. No entienden que estas cosas son las que esclavizan al hombre. Lo vuelven esclavo del pecado y cada vez más esclavo del pecado. Son para su destrucción y perdición. Y pese a que por un oído escuchan los llamados de Dios y los entienden, por otro lado se dejan embelesar de las cosas del mundo y siguen hacia su perdición. Todas estas personas que están hoy entretenidas con su vida, con sus placeres, dándole rienda suelta a sus deseos, a sus apetitos carnales, distraídos por todo lo que distrae, por las modas, por los juegos, por todas estas cosas, se dirigen hacia la perdición, pero no ignorantes, sabiendo. ¿Qué hace usted? Es de los que la Biblia dice que juega, se embriaga, vive para el vientre, para las cosas de esta vida, para el comer y el beber, para el placer, para disfrutar, para el acumular. ¿No sabe que justamente vivir para usted y para sus placeres es parte de lo que condena a un hombre a la perdición? Es decir, cuando el Señor salva a alguien, lo salva es precisamente de estas cosas. ¿No se da cuenta que por perseguir estas cosas usted no se ha vuelto un discípulo de Cristo? Y ahí usted ve el mal de estas cosas. Por eso dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez.
Pero el Señor también nos habló de otro tipo de personas. Mirad que vuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. Y usted puede alegar esta mañana, bueno, yo soy un hombre que no vivo para esos placeres. A mí el relajito a mí no me gusta, a mí esos placeres, ese beber, el comer así, no me gusta, yo no vivo para mi lujuria, ni para la embriaguez, ni para los lujos, ni para estas cosas. No soy dado a los vicios, ni a las distracciones de esta vida. Usted dirá, lo mío es trabajar, dedicarme a cumplir mis responsabilidades, cuidar mi salud, cuidar mi familia, mi vida, mi economía. Amigo mío, esto es lo que el Señor señaló como estar distraído con los afanes de este mundo. No que hacer esto sea malo, pero cuando usted convierte estas cosas en el centro de su vida, se vuelven poderosos distractores para servir al Señor. Hacer la vida alrededor de trabajar para comer, beber, vestir, salud, trabajo, dinero, y hacer eso toda la vida, y por hacer eso no ser discípulo de Cristo, es exactamente lo que el Señor dijo: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. El Señor dijo que esta vida tendría sus propios afanes, por supuesto, y tenemos que vivir estos afanes, por supuesto, y ninguno aquí puede darse el lujo de renunciar y dejarse leer la Biblia de aquí hasta que muera. Nos toca involucrarnos en muchas cosas, pero aquí es el punto: hacer la vida, orientar la vida solo a eso, es lo suficientemente distractor para que usted no siga a Jesucristo. Esta falsa seguridad de usted decir, yo no soy como este vecino. Claro, mírelo, ahí está borracho otra vez. Viene el domingo borracho, mientras yo voy saliendo para la iglesia, él viene de su borrachera. Esa falsa seguridad de usted creerse y quizás ser moralmente mejor que el vecino o el que gasta su dinero en los placeres de esta vida. Quizá esa falsa seguridad le dice a usted que en cambio usted sí está bien. Pero le ha hecho perder de vista que usted está rumbo a la condenación por un rodadero distinto. ¿Qué diferencia existe entre aquel que se monta en el tobogán de los placeres del mundo y el que se monta en el tobogán de los afanes del mundo? Pues la única diferencia es el rodadero por el cual caerán a la perdición eterna. El efecto es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque para lo que uno, sus placeres, fue un distractor para no seguir a Cristo, para el otro, sus afanes, fueron su distractor para no seguir a Cristo. El fin fue el mismo: no siguió a Cristo, no vino en arrepentimiento y fe, no fue su discípulo. Y entonces, ya cuando el Señor aparezca por segunda vez, pensar en su alma ya será demasiado tarde. Yo le llamo este día que usted considere, por favor, cómo es que usted vive. Pues ese es el mayor testimonio de lo que usted verdaderamente cree. No diga, yo creo en Dios. Por supuesto, usted lo puede decir. O yo soy una persona que sí pienso en mi alma. O yo sí soy un discípulo de Jesucristo. O usted puede decir tantas cosas como aquel que dice cualquier otra cosa. ¿Quiere saber si lo que usted dice es verdad? Pues mire cómo vive. Mire para qué vive. Mire qué es lo que lo hace despertar cada mañana. ¿Qué lo hace dormir tranquilo? Piense cuáles son sus verdaderos intereses. ¿Qué es lo que usted más anhela en el corazón? Sincérese, mirad por vosotros mismos. Piense en qué orienta su vida, cuál es su centro. ¿Qué se puede decir que define el común de su vida? Si Cristo no es, si Dios no es, si ser discípulo de Cristo no es, por favor, no se siga engañando.
es exactamente de personas como usted que el Evangelio los señala como los que se enredan en las cosas de esta vida. Así que no escuche su voz, escuche su vida, lo que comunica el lenguaje de su vida. Y usted diga si realmente usted es una persona que cree en Dios, que es discípulo del Señor o que piensa en su alma. Usted debe arrepentirse de sus pecados. Piense esto. ¿Todavía usted no ha muerto? ¿O todavía el Señor no ha aparecido por segunda vez? Considere por favor su alma. Mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se llene del pecado y de estas cosas distractoras. Usted debe arrepentirse de sus pecados, aun si solo tuviera uno, pero tiene más. Usted debe arrepentirse de su vana manera de vivir o de su afanosa manera de vivir, de su distraída manera de vivir. Usted debe arrepentirse de hacer de esta vida su mayor interés. Usted debe arrepentirse de haber podido escuchar tanto tiempo los llamados de Dios y hacer oídos sordos. Porque si fuera un incendio, usted ya hubiera salido corriendo a salvar su vida. Pero como es su alma y como es la eternidad, usted debe arrepentirse de todas estas cosas, de tener un corazón duro para Dios, de tener un corazón más tierno para las cosas de este mundo que para el Señor. Usted debe arrepentirse de esa actitud que tiene, porque si fuera para trabajar, para ganar dinero, usted llega primero, usted se va de último, usted se esmera, usted va enfermo o no enfermo, usted cumple su responsabilidad, pero si es para trabajar a Cristo, usted dice, hasta que pase la pandemia. Usted debe arrepentirse de tantas cosas, porque se ha dado cuenta que no está el Señor en el centro. Debe saber que el Señor Jesucristo fue dado en la cruz para el perdón de los pecados, para la salvación de todo aquel que cree en Él. Todavía es tiempo, al menos hasta ahora hay tiempo. Debe recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Sea que muera o que lo sorprenda el día final. Si no ha creído en Cristo será tarde, pero todavía es tiempo. En segundo, quiero hablarle a los creyentes. ¿Cómo deberíamos vivir entonces? Algo ya veíamos cuando el Señor nos enseñó cómo deberíamos vivir la persecución. Concluimos el sermón pasado diciendo que deberíamos nosotros vivir con un sentido de esperanza y de seguridad. Sin embargo, déjeme ir y profundizar sobre lo que dice el Señor. Lo primero, queridos hermanos, vivamos con paciencia estos momentos. Versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Quiero expandir mejor esta idea porque no quiero que interprete este texto de la peor forma. ¿Cuál sería la peor forma de interpretar este texto? Que uno es salvo por la paciencia. Es decir, yo ejecutaré mi paciencia y al final el Señor me dará vida eterna por la paciencia. Estas exhortaciones nos toca entenderla porque son presentadas de una forma muy sugerente. Pero le debo decir que aquí ninguno es salvo por su esfuerzo y paciencia, porque nunca nos esforzaremos lo suficiente para ser salvos y nunca seremos tan pacientes como para que el Señor recompense con vida eterna nuestra paciencia. Es la manera errónea de entenderlo. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es clara que nadie es salvo por el esfuerzo humano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. Nadie es salvo por esforzarse, nadie es salvo por orar, nadie es salvo por velar, nadie es salvo por perseverar. Es decir, por ese motivo nadie es salvo. Nadie es salvo teniendo esto como la razón fundamental.
Ahora bien, espero que me entienda esta frase. No somos salvos por nuestros esfuerzos, pero no seremos salvos sin ellos. No es la razón, pero nadie será salvo sin la presencia de este elemento. Así como decimos, hermanos, la fe no es la razón de la salvación, es el medio, dice por medio de. La fe no es la que salva, es la gracia salvadora la que salva. La fe es el medio, por medio de la fe. Así que la razón de la salvación es la gracia, el medio, la fe. Y también le puedo decir esto, hermano, ganaremos nuestras almas no por la paciencia, pero por medio de ella. Aunque esta no sea la razón de la salvación, porque el hombre es justificado solo por la fe sin las obras, el camino de la salvación requiere paciencia. Y este es el énfasis. Note cómo la Biblia nos dice que a los creyentes nos es necesaria la paciencia para obtener al final el galardón. Romanos 8, 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mire, hermano, nuestra esperanza es la certeza que tenemos de recibir lo que Él prometió, la vida eterna. Esa es la esperanza. Pero dice, pero si esperamos lo que no vemos, es decir, con la esperanza de tener lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aunque todas estas cosas sean nuestras, la eternidad, la comunión con el Señor para siempre, la vida eterna, aunque todo esto sea nuestro, hasta que lleguemos a obtenerlo, necesitamos paciencia. Santiago 5, 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Es clara la escritura, hermanos. La vida cristiana se parece a todo menos a una carrera de velocidad. Es un peregrinar. Vamos camino al cielo, paso a paso. Y el Señor espera que nosotros vivamos tantas cosas con paciencia, porque solo con paciencia ganaréis vuestras almas. Si usted ha pasado un tiempo en el cristianismo, sabrá que no es el que más rápido haga las cosas, sino el que las haga hasta el fin. Oh, hermano, el Señor quiso asemejar nuestra vida al crecimiento de una semilla y un árbol hasta que da fruto. Esto significa, hermanos, que nosotros nos será necesario transitar toda esta vida con mucha paciencia. Hoy será lidiar con una escasez, mañana con una convulsión natural, otro día será perseverar bajo leyes injustas, seguir caminando en Cristo en otra pandemia si viene otra, en tribulaciones y persecuciones. ¿Qué más quisiéramos nosotros, hermanos, que acortar estos tiempos, que no tomarnos la medicina completa, que no tragarnos toda la pastilla? Pero, hermanos, con paciencia, con paciencia. Caminando con paciencia mientras se acerca el día. Nosotros no seremos guardados de estas cosas, pero sí en estas cosas. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo os guardaré. Vuelvo y le digo, no que la Biblia diga que nos seremos guardados de estas cosas,
pero seremos guardados en medio de estas cosas. Y cuando el Señor empiece a probar y a seguir probando, como hasta el día de hoy, los corazones de todos, el discípulo que siga a Cristo con paciencia también corroborará que su fe en Cristo no es porque quiere salud, no es porque quiere las cosas de esta vida, sino porque ha visto por su propia alma su necesidad de salvación. Segundo, queridos hermanos, el versículo 28 nos enseña que debemos vivir estos tiempos con entereza, con entereza. Bueno, en algunos tiempos usted entendía esta frase, la frase que el apóstol dice, portaos varonilmente. Bueno, portaos varonilmente se supone que estaba dado en una época donde el varón era la parte fuerte, el valiente, el que no se echaba para atrás, y que la mujer era el vaso más frágil. Si hoy usted dijera hoy, pórtese varonilmente, no sé qué significaría eso hoy, ¿verdad? Si es que me ponga crema, si me aliso el cabello, si me depilo la ceja, si me aprieto el pantalón, si mando a la esposa a trabajar, no sé qué es ser varonil hoy. Pero hermanos, bíblicamente, portados varonilmente es tener entereza. Y en esto entonces, como no nos dejamos permear del mundo, podemos decir aquí, cuando estas cosas comiencen a suceder, portaos varonilmente. Es decir, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Me parece que el Señor anticipó una actitud en sus discípulos. ¿Por qué cree que les diría eso? Me imagino, lo puedo casi asegurar, que el Señor vaticinó este cuadro. Cuando estas cosas empezaban a suceder, convulsiones, cosas feas, que ellos se vieran tan abrumados, hasta perseguidos, iban a pretender seguir el camino, sí obedientes, pero con la cabeza abajo, como resignándose. Y atienda algo, resignación y paciencia no es lo mismo. La paciencia es amiga de la fe y de la esperanza. La resignación es la actitud de que ¿qué más puede hacer? Y aquí nos dice, aun cuando tengamos paciencia, erguíos, levantad vuestra cabeza. Los creyentes debemos mirar estas cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva divina, desde ese ángulo del que entiende que todas las cosas han sido planeadas así por Dios para exaltar al final al Señor Jesucristo. Algún puritano preguntó si usted se entristecería si al arrojarle una bolsa llena de monedas de oro, ésta golpea su cabeza y le hace un chichón. Claro que a usted le duele, pero ¿qué es eso frente a una bolsa llena de oro? Miles de cosas mejores que esta tierra, que los gobiernos, que las relaciones familiares que hoy tenemos, miles de cosas mejores que la comida y la bebida, hacen parte de nuestra herencia celestial. Entonces, si el Señor nos quita algunas de estas cosas para llevarnos a una herencia mayor, ¿por qué caminar cabizbajos? Antes bien, levante la cabeza, porque esto que suena, esto que a veces suena y nos hace doler el oído un poco, estas señales que retumban y que a veces nos hacen temer, para los hijos de Dios, es ese sonido glorioso que nos dice que ya estamos cerca de aterrizar en nuestro país. Considere esto, hermanos, que cada día está más cerca la redención. Vendrá un día del Señor, sí, un domingo, donde nos reunamos por última vez aquí. Y la próxima vez que estemos cantando juntos será alrededor del trono. Habrá un día donde usted estrechará las manos de sus hermanos por última vez y les dará un beso. La próxima vez la estrechará con un fuerte abrazo en las mansiones celestiales bajo la mirada complaciente de Cristo. Un día será la última vez que tomemos el pan y el vino en nuestras manos
porque la próxima vez que cenemos juntos estaremos sentados con Jesucristo, viéndole personalmente. Entonces, hermanos, cuando estas señales dolorosas nos anuncien que estamos próximos a nuestra redención, no se entristezca ni se desmoralice, sino levante su cabeza, porque ya casi vislumbramos al Señor en el horizonte de la historia. Y finalmente, hermanos, en el versículo 36 el Señor dijo: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dos cosas nos manda el Señor: velad orando, es decir, velad, estén pendientes de sus almas, no se confíen en ustedes mismos, velen, estén muy pendientes de su propio corazón, guarden sus corazones en un espíritu de oración. Mire, velad en todo tiempo orando, es decir, oren mucho, para que cuando estas cosas pasen, ustedes no descubran que realmente no tenían fe en el Señor. Vigilen sus almas y oren. Cada uno debe orar para hacer firme su vocación y elección. Debemos orar porque estas cosas por sí mismas nos superarían si Dios no nos sostiene. ¿Quién pudiera tener paciencia si Dios no se la da? ¿Quién pudiera tener entereza si Dios no nos la concede? ¿Quién puede perseverar hasta el día final en su propia fuerza? Si Dios no nos guía, ¿quién llegaría a buen puerto? Si Dios no nos defiende, ¿quién puede mantenerse? Ore, ore, no en espíritu de desconfianza. Ore para que ese día, ¿ahora de usted así? El Señor lo enseñó. Ore, que sea usted tenido por digno de escapar de todas estas cosas, es decir, de escapar como un creyente, porque no las va a poder esquivar. Ore para que pueda afrontarlas como un creyente y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ahora de usted por usted así? Señor, que yo sea uno de estas personas que, si bien no puede evitar esto, sea guardada en medio de esto, y ya sea que tú vengas o que yo muera, pueda estar delante de ti, en tu presencia, como un hijo, como un discípulo. Sepa que el Señor va a hacer esto, va a guardar a su pueblo y se lo va a presentar a sí mismo sin mancha. Pero a Él le gusta que se lo pidamos. Él lo hará, Él lo hará, Él lo prometió. Así que no oramos por si el Señor cambia o no de parecer. No. Él lo hará, Él lo prometió. Pero a Él le gusta que le pidamos las cosas que Él nos prometió. Le coloco un ejemplo. Dice la Biblia que Daniel fue llevado al exilio. La Biblia dice que el exilio iba a durar 70 años, una disciplina de 70 años, luego de la cual el Señor volvería a Israel, a su tierra. Dice Daniel, yo estaba leyendo los libros y me di cuenta que ya se cumplieron los 70 años. Entonces, ¿qué hubiera esperado usted? Yo hubiera dicho, bueno, ya nos vamos. No, entonces oré al Señor. Y en su oración le pidió que cumpliera eso. Dios no cumplió eso porque Daniel oró. Pero a Dios le gusta que usted le pida lo que Él prometió. Así que no oramos diciendo, ay Señor, ojalá yo me pueda. No, Él lo prometió, Él lo hará. Pero no hay nada más glorioso cuando un hijo de Dios, en fe en sus promesas, en dependencia humilde y amorosa al Señor, le dice, Señor, guárdanos hasta aquel día. Presérvanos hasta el día final. Yo no quiero ser uno de ellos que hoy o mañana una muerte, una enfermedad, una distracción, un afán de este mundo me saquen del camino y venga yo a comprobar que mi fe no era real.
quiero estar de pie, según tú has prometido para tu pueblo en aquel día delante de ti. Vele y ore para que jamás dude de las palabras de Cristo como aquellos judíos que perecieron, pues el cielo y la tierra van a pasar, pero no las palabras de Cristo. Oremos.